Dios me les bendiga, hermanos. Bienvenidos nuevamente a este estudio bíblico los viernes en su página, Un Joven Más. Y en esta ocasión, pues vamos a iniciar una nueva serie, que es una serie muy importante e interesante y es relacionada a las 7 palabras que Jesús dijo en la cruz del Calvario. Y en el mes de marzo nos vamos a enfocar en cada declaración que él hizo, qué es lo que quiso decir con eso, cuáles son las implicaciones y lo más importante, cuál es la implicación y aplicación para nuestras vidas. Así que vamos a explicar cada frase o cada palabra, como se le denomina usualmente, los días viernes y domingos de este mes de marzo. Quiere decir que hoy vamos a hablar de la primera palabra, el domingo la segunda, la próxima semana otras dos, la tercera semana otras dos y la última semana de marzo, el viernes, vamos a hablar sobre la séptima palabra que Jesús dijo y el domingo voy a hablar sobre el día más importante de nuestra existencia, hermano, que fue el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que les invito a que ustedes se sintonicen, hagan sus preguntas, comenten, porque esto va a ser lo más importante. Recuerden que el cristianismo está fundado no solamente en el nacimiento del Hijo de Dios, en su muerte en la cruz, pero también, y el más importante, su resurrección. Así que vamos a desarrollar este tema durante este mes, en esta nueva serie, y yo espero que sea de bendición para ustedes y que ustedes compartan. Entonces, en esta noche voy a abrir sobre la primera palabra o oración, mejor dicho, o declaración que Jesús hizo en la cruz. Como ustedes saben, Jesús murió en la cruz. Y les voy a decir algo, no ha habido en la historia de toda la humanidad, usted puede leer libros de historia, torturas tan sangrientas como las que fueron ejecutadas durante el Imperio Romano y durante la Edad Media, que abarcó 1000 años. Usted no sé si está al tanto, pero la gente que sufrió por Dios fueron quemados, fueron torturados. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11 que fueron comidos por los leones. En la Edad Media la gente estaba inventando, igual que los romanos, crearon aparatos tortuosos para romperle los huesos, el cerebro y aún quemado los pies. Bueno, si yo empiezo a hablar de esto, yo creo que usted no terminaría esta sesión. Pero nunca ha habido un martirio más cruel como el que sufrió Jesús en el madero. Como ser humano, hermanos, y esto hay que pensarlo, si hubiéramos nosotros estado en la posición de Jesús en la cruz, habríamos seguramente maldecido a la gente que nos había hecho eso, como lo hacía la mayoría de los criminales que los crucificaban en un madero, porque la reacción natural del ser humano o normal es debido a que nuestra naturaleza humana desea la venganza. Mucha gente maldecía, mucha gente obviamente decía, mátenme ahorita porque no quiero sufrir, y definitivamente creaba un odio y una venganza en sus corazones. La muerte de Jesús, como ustedes saben, fue debido precisamente a esos sentimientos que la gente tuvo en contra de él. Mire, y desde su nacimiento ya lo odiaban, empezando con el rey Herodes, porque él dijo, yo no quiero que nadie me sustituya. Y obviamente lo querían matar desde niñito. Desde niñito empezaron a buscar niños y a matarlos. Una y otra vez, sus enemigos buscaban aniquilarlo completamente. Usted puede ver en los evangelios, decían que planificaban matarlo. Aparentemente tuvieron éxito, ya que fue la cruz como un simple criminal de forma injusta, ya que no hubo un juicio justo que Jesús pasó. Y debido a ese juicio injusto, él fue a la cruz. Clavado en la cruz. Fue una tortura horrible,
antes de ir a la cruz. Básicamente su tortura, piénselo muy bien, tardó aproximadamente 6 horas. Y estoy seguro que ustedes, todos nosotros, ni una hora podemos correr de placer porque nos duelen los huesos. Ahora mire a nuestro Jesús. Él lo hizo no por una competencia, no por el placer, sino que lo hizo por usted y por mí. Solo Dios pudo sostenerlo en esas interminables torturas y esas interminables horas. Qué tremendo, hermanos. En ese lapso de tiempo, Jesús exclamó en la cruz 7 declaraciones que son dignas de reflexionar. La primera se encuentra en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 23, versículo 34. Y se lo voy a leer y yo estoy seguro que usted sabe esto de memoria. Dice, Jesús diciendo en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La pregunta que muchos que no son cristianos, que son incrédulos, y aún los cristianos dicen, ¿qué quiso decir Jesús con eso? Y vea que esa pregunta no es tan simple o tonta, es muy interesante. ¿Jesús tenía el poder para perdonarlos?, se preguntan otros. En realidad, ¿no sabía él por qué lo estaban matando? Esas son preguntas lógicas, preguntas que los incrédulos hacen y son lógicas en términos de que necesitan una respuesta. La respuesta es claro que sí. Jesús no solamente tenía el poder para perdonarlos, y eso quiero que usted ponga atención y que mantenga eso en mente. Y también sabía sobre sus intenciones, las intenciones de los romanos y de los religiosos. Sin embargo, Cristo murió perdonando a los que pecaron contra él. En su muerte, hermanos, Cristo reveló completamente su corazón compasivo. Así como dice Isaías capítulo 53, ¿se recuerdan? Y hay muchos himnos, muchos textos que nosotros memorizamos y es muy bello. Y dice, y fue llevado como cordero al matadero, y esto es lo que me impacta, y no abrió su boca. Mire lo primero que exclamó Jesús. Lo primero que él dijo fue, ¿por qué? Él no, mire, él dijo, perdónalos. Jesús no dijo, ¿por qué, Padre, permitiste esta tragedia? Él no dijo, no entiendo por qué lo permitiste. Él no dijo, haz justicia, Padre. Él no dijo, que sufran las consecuencias. Y mucho menos él dijo, derrama fuego, sino más bien que hizo una oración a su Padre para que perdonara a aquellos que le iban a quitar la vida. Hay un libro que es muy interesante porque este libro, el autor habla sobre las palabras más interesantes de la Biblia. Y este autor dice que la palabra más bella que existe en los 66 libros de esta Biblia y que se puede leer en muchas partes es la palabra perdonar. Jesús como hombre, su corazón no estaba lleno de maldad. Era el hombre perfecto. Había una pureza, hermanos, y eso es lo que yo quiero que ustedes piensen. Jesús tenía una pureza hasta cierto punto, hermano, muy inocente, como la de un niño cuando no sabe lo que está pasando. Usted ha observado a los niños y uno sabe exactamente lo que pasa, uno sabe que este hombre es criminal, este hombre es inocente, uno habla de teorías, uno tiene su opinión, pero si usted ve los niños, ellos se quedan viendo a las expresiones de los adultos. Y él a veces le jala la mano diciendo, ¿qué está pasando, papá? ¿Qué está pasando, mamá? Así era de inocente Dios en la persona de Jesús. Su ternura, hermanos, fue más fuerte que su dolor. O sea que su ternura venció el dolor. Su amor, hermano, fue más fuerte que la venganza. Porque estoy seguro, hermano, usted y yo hubiéramos maltratado
habríamosle dicho a Dios, haz justicia, mata a todos esos. Sin embargo, Jesús no hizo eso. Tuvo amor. Su humildad, hermano, fue más fuerte que la rebeldía. Era imposible que entrara el odio en su corazón. El perdón, hermano, es una de las acciones más difíciles para cada uno de nosotros. Estoy seguro que usted ha tratado, yo he tratado, especialmente cuando nos insultan, nos empujan, nos miran mal, nos critican, nos pegan y hasta cierto punto algunos, yo nunca he tenido esa experiencia, pero para muchos los han llevado a la cárcel y aún queriendo matarlos. Nuestra reacción obviamente es negativa, lamentablemente. En realidad, hermanos, y esto es, usted lo puede tratar, es imposible hacerlo por nuestra propia cuenta. ¿Por qué? Porque siempre queda una rencilla de rencor. Usted puede ver a parejas, usted puede ver a familias forzados a decir, tengo que perdonar, y esfuerzo mental y fabricado puede resultar hasta cierto punto exitoso, pero nomás recibe otro tipo de ataque. Ese rencor renace en nuestros corazones. Así que en realidad uno no puede perdonar por sus propias fuerzas. Jesús dijo, perdónalos. Y mire, no fue una pregunta que Jesús le hizo a Dios. ¿Puedes perdonarlos? No fue una sugerencia. Jesús no dijo, quisiera que los perdonaras. Fue una declaración legal ante el juez. El juez era su padre. Es como decirle al juez, juez, esta gente que me está tratando de matar no son culpables. Mire hasta qué punto ha llegado el amor de Dios. Imagínese usted en un escenario de su vida donde lo culpan, donde usted va a ir a la cárcel debido a gente que da calumnias, mentiras y sobornos. Y usted le dice al juez, no culpe a ellos, yo soy el culpable, aun cuando usted no tuvo la culpa. Se requiere algo más que el esfuerzo intelectual, emocional y voluntario. Solamente el amor de Dios puede dar esa transformación. En realidad, hermanos, teológicamente hablando, aquí voy a ir un poco más profundo y creo que esto quizás sorprenda a algunos, pero escúchenme bien. Todas esas personas que estaban humillando, que azotaron a Jesús, que lo criticaron, que lo escupieron, que lo patearon, que lo torturaron, que lo acusaron, todas estas personas, aun los que estaban enfrente, aquellos romanos que estaban jugando a la suerte con su manto, todos ellos fueron perdonados. Y usted me va a decir, sí, pero ellos no hicieron nada de arrepentimiento. Recuerda, hermanos, ¿quién dijo que fueran perdonados? La palabra de Dios. La palabra encarnada lo dijo directamente. Toda esta gente que en realidad hizo algo malo, en este momento, porque yo lo digo, son perdonados. Qué tremendo el poder, hermano. Usted puede decir, bueno, esta gente va a ir al infierno porque mataron a Jesús. Hermanos, no. Ellos fueron perdonados porque Jesús lo dijo. Y cuando Jesús dice algo, es confirmación legal, es una confirmación espiritual, es una confirmación eterna. Luego dijo, porque no saben lo que hacen. Ahora, ¿por qué Jesús dijo eso? Porque Jesús comprendió el pecado del hombre desde su raíz y la ceguedad, la ceguera del corazón humano. Usted ha visto mucha gente que hace cosas que uno no comprende, pero es en realidad que ellos caminan en la oscuridad. Estaba consciente de la ignorancia, de la gran depravación. Jesús estaba consciente de eso. Él sabía
que sus asesinos no comprendieron ni la identidad de su víctima ni de la inmensidad de su crimen. Los asesinatos de Cristo necesitaron el perdón. Cristo oró por la necesidad más profunda de quienes lo mataron. Y esta es una gran lección, hermanos, para que nosotros lo imitemos, para que nosotros lo recordemos. Y lo más hermoso, mire, a veces hablamos de los milagros de Jesús, que son lindos, las enseñanzas de Jesús, pero la enseñanza más impactante fue la que cuando Él estuvo en la cruz, desnudo, sangrentado, desfigurado, porque Isaías 53 dice que no había hermosura para Él, para que nadie persiguiera su hermosura. Estaba completamente desfigurado. Él estuvo más preocupado por perdonar a sus asesinos malvados que por buscar venganza. Así somos nosotros, hermano. A veces nos pasa algo malo en el trabajo, aún en la familia, en la iglesia, y oramos para que Dios haga justicia, hasta cierto punto venganza. Y la venganza está bien documentada en la Biblia. Esa es la revelación más real de un corazón puro, porque un corazón puro no busca la venganza. En 1 Pedro capítulo 2 versículo 23 nos dice, no respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. ¿Cuántos de nosotros aplicamos eso? Y sigue diciendo el texto, dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. La pregunta de esta noche es, en la primera palabra de Jesús en la cruz, ¿cuál es la lección para nosotros? Bueno, la lección es fácil, difícil de ejecutarla, fácil de decirla. El perdón, hermanos, es la necesidad más grande que tenemos nosotros. Es la única manera, hermanos, de que podamos entrar en comunión con Dios y evitar el infierno. Hay pasajes en la Biblia donde hay dos declaraciones y usualmente nos gusta la segunda declaración porque dice, por ejemplo, en Santiago dice la oración del justo puede todo, ¿verdad? Nos gusta eso, pero usted no ha leído la parte A del texto donde dice perdónense unos a los otros, confesemos nuestros pecados los unos a los otros. Y a veces cuando Dios nos da una bendición, y lo podemos ver en los evangelios, antes de esa bendición siempre nos mete en un compromiso. Y uno de los compromisos es perdonar al ser humano, perdonar al enemigo. Y esto no es fácil. Mire, para mí no es fácil decir eso. Yo tengo que predicar lo que Jesús me ha dicho a mí y comunicarlo. Pero cada vez cuando uno hace por sus propios esfuerzos, uno fracasa. Por esto Jesús oró por el perdón. Mire, de las 7 palabras, Él pudo empezar con cualquier otra declaración, pero Él empezó por esto, porque eso, hermanos, es la base de lo que hace la diferencia entre un verdadero creyente a un creyente superficial. Necesitamos reconocer que apartados de Cristo somos pecadores, indignos de la presencia de Dios Santo. Ideales nobles, buenas intenciones y reglas excelentes por las cuales vivir son inútiles, hermano. Usted puede ser la mejor persona, el mejor hombre y mujer que da beneficio a toda la gente y la gente le puede catalogar como una buena persona, una persona con mucho amor, pero son inútiles si no se trata con el pecado. La gente todavía piensa que hacer buenas obras nos llevará al cielo y esa es una falsa doctrina. Tenemos que arrepentirnos y obtener el perdón de Jesucristo. Y a través de su amor nosotros podemos hacer la obra, pero es basado en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario.
Mientras hay pecado entre uno y Dios, hermano, no tiene ninguna utilidad, no sirve para nada el intentar desarrollar un buen carácter en la iglesia, en la familia, porque tarde o temprano vamos a afrontar a Dios. Jesús comprendió esa necesidad profunda del hombre y por eso fue la cruz. Se sacrificó voluntariamente. Él comprendió, hermanos, que la única manera de que el hombre puede escapar del castigo eterno y conocer la bendición pura y ver a Jesucristo cara a cara es si nosotros perdonamos y Él nos perdona nuestros pecados. Tenemos que estar, hermanos, más conscientes y más ocupados con Dios, perdonando a aquellos que pecan contra nosotros, que ocupados con las venganzas. Mire ahora con la política y la religión. Hay tanta fricción, tanta división, tanto insulto por medio de los medios sociales que lamentablemente ha sido un instrumento que Satanás usa para cultivar algún tipo de rencor. Tenga cuidado, hermanos, porque nosotros mientras estamos alimentando esta comida chatarra emocional, intelectual y aún espiritual, nos estamos contaminando. Dejemos que el Espíritu Santo obre en nuestro corazón y crea un corazón nuevo, como dice Ezequiel, que dice, yo te pondré un corazón nuevo. Recuerden Hechos capítulo 7, se recuerda a Esteban, mientras él predicó y dio un sermón grande, fue apedreado de muerte por predicar a Cristo. Pero él oró. ¿Y qué dijo Esteban? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Él siguió el ejemplo del propio Señor Jesucristo. Así que debemos hacer nosotros esa misma forma. Y cayendo de rodillas, dice la Biblia, clamó en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho eso, dice Lucas en su libro de los Hechos, durmió. Así que hermanos, el mensaje de esta noche es que Dios nos embargue de su amor y que nos ayude a perdonar a los que nos ofenden. Y yo lo he pasado de una forma muy íntima con Dios, teniendo rencor por mucho tiempo y tratando de hacer lo que un ser humano hace, fabricar un perdón, pretender que todo está bien, pretender que nos vamos a olvidar. Recuerde que nunca vamos a olvidar eso. Pero la gran diferencia es esta. Cuando uno hace un perdón humano y cuando viene una ofensa, uno recuerda, uno tiene una contabilidad en la mente y recuerda, bueno, hace 15 años esta persona me hizo esto, hace 5 años esta persona me hizo eso. Pero cuando es una transformación por medio del Espíritu Santo, el perdón es como una astilla que se mete en el corazón. Y cuando Dios obra y cuando uno se arrepiente y cuando uno confiesa, Señor, ayúdame a perdonar, Dios quita esa astilla de corazón y queda completamente transformado, hermanos. Crean eso, Dios lo puede hacer. Mire, y cuando tienen ese corazón, uno puede recordar esas ofensas y ya no le afecta, más bien uno empieza a orar por esos enemigos. Esa es la transformación que Dios hace debido a que Jesús murió en la cruz. Y la primera declaración fue, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si queremos, hermanos, llegar a la medida de Cristo, como dice el apóstol Pablo, tenemos que perdonar aún, escúcheme bien, aún cuando no es nuestra culpa. Eso es parte de la madurez espiritual. Este domingo, voy a hablar sobre la segunda palabra o segunda oración. Jesús dijo, de cierto te digo, al criminal que estaba al costado, hoy estarás
conmigo en el paraíso. ¡Qué tremenda promesa! ¿Verdad, hermanos? Dios me les bendiga, compartan este video y recuerden, este mes nos vamos a concentrar en las 7 palabras que Jesús dijo en la cruz, y el último domingo de marzo voy a hablar del gran evento que nosotros tenemos y deberíamos de celebrar todos los días, su resurrección. Dios me les bendiga.